Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí y que tienes un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar, así es que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque eres el Señor de la vida, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dios, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Te pido que tú estés con nosotros en este tiempo. Que seas tú tomando el control, Espíritu Santo. Sean tus palabras y no las mías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, que tienes este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Así es que, bueno, pues te sugiero que vayas por lápiz, papel y que vayas anotando los versículos, o si tienes alguna duda, me puedes comentar, comparte el video si es que te va a gustar. Así es que, bueno, pues vamos a dar inicio a este libro de los Hechos. Recuerden que es libro que continúa, libro vinculante, el libro que se está escribiendo cada día en tu vida. Así es que, bueno, vamos a empezar. Y les voy a empezar a leer precisamente lo que llevamos de Hechos. Y estamos en Hechos 1. Esta versión que tengo es Reina Valera. Así es que vamos a leer hasta donde vamos. Recuerda que le estamos escudriñando y vamos a ir aprendiendo y desmenuzando y sabiendo qué es lo que el Señor quiere. Mira, vamos a ver, es la promesa del Espíritu Santo, libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, aquí esto ya lo estudiamos y si tú tienes interés, lo vimos en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Ahora viene la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca conocer a vosotros, saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo vamos bien hasta ahí, ¿eh? Todo esto ya lo vimos. Ahora seguimos en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjense nada más ahí. Vamos a ver esto. Sabemos que que viendo esto, que habiendo dicho estas cosas, como dice aquí, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En el 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es lo que vamos a ver ahora. Estos versículos son los que vamos a escudriñar. Porque, ¿saben? Imagínense que se quedaron ahí. Por eso llegan los ángeles y dicen, ¿qué están haciendo aquí? O sea, ¿por qué están aquí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ahí se quedaron. Los apóstoles ahí se quedaron. Fíjense que cuando él vuelve a estar con ellos, de repente tenía como apariciones, ¿no? Se les apareció a los dos que iban en el camino, luego apareció de pronto en medio de ellos en la reunión. O sea, nuestro Señor Jesús tuvo apariciones con ellos. Porque en un momento estaba con ellos conversando y después, ya ahora, lo vieron que iba a ser elevado al cielo, para desaparecer de su vista en las nubes. Sin embargo, como ya lo había hecho en esas semanas, en varias semanas que se aparecía y desaparecía, o sea, es muy probable que a ellos ni se les haya ocurrido que esta sería la última vez que lo haría. Aunque ya se los había dicho, como ya habíamos estudiado, él ya les había dicho que él iba a subir, él ya le había dicho, se estaba despidiendo, pero ellos todavía tenían como que esa esperanza y se quedaron, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. O sea, se quedaron ahí. No dice qué tiempo la Biblia, no dice si esto fue al amanecer y ellos ya estaban ahí, ya era mediodía y ellos seguían ahí. ¿Y qué pasó? En tanto él se iba, quedaron ahí ellos, ahí se quedaron ellos. Pero dice aquí que junto a ellos después aparecieron dos, o sea, vinieron a ellos, o sea, ya estaban con ellos hombres, dos varones con vestiduras blancas. Porque se quedaban ahí. ¿Por qué estáis mirando al cielo? No se querían ir. Y yo creo que esa misma sensación nos hubiera pasado, ¿no? O sea, ¿cómo que te vas, Señor Jesús? Ya habían sufrido la pérdida de cuando fue que vieron que lo mataron, o sea, ya había sido crucificado. Volvió otra vez a estar y ahora lo ven que ya él en su ascensión al cielo y ellos están con ese anhelo de verlo, de esperarlo, que así como se fue hacia allá, ahora ya no lo podían buscar, váyanse a tal lado o quédense reunidos aquí. No, él ya se fue, se despidió, se fue al cielo. Pero ¿saben qué les dice? Él se viene con una promesa. Y es esta misma esperanza que ellos tenían de verlo en cualquier momento, que se podía aparecer una vez más. Y es esa esperanza que debemos de tener todos, de esperarlo en su venida, porque Él lo prometió. Y mira, vamos a pasar a la declaración de mismo Hechos 1:11 y dice, así como le habéis visto ir, así como le habéis visto ir al cielo. Esta es una profecía muy clara de la venida, del retorno del Señor en el aire para buscar a su iglesia, para buscar a los suyos, tal como se los prometió a ellos la última noche antes de su crucifixión. Eso está, o sea, según estas palabras, podemos afirmar dos cosas acerca de la próxima venida de Jesucristo. Que cuando Él venga, será visible, así tal como fue en su ascensión. Él fue, como, ¿te acuerdan cuando lo tocaron? Que lo tocó Tomás y que le dijo, aquí estoy, soy real. Así vendrá de nuevo. Porque así como este mismo, volvemos al versículo 11 que les dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, así, en forma real. Cuando Él venga, Él tendrá el mismo cuerpo inmortal con el que Él subió al cielo. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Y te voy a decir una cosa. No sé si tú te has dado, has visto o podemos ver Apocalipsis. Y esto te lo estoy diciendo porque de verdad a mí me impacta.
porque es estar esperando del Señor. Su iglesia lo anhela, su iglesia espera por Él. Mira, vámonos a Apocalipsis y dice, es Apocalipsis 22, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, y está en mi Biblia con letras rojas, que quiere decir que lo dice Jesús, ciertamente vengo en breve. Y todos, ¿no? Dicen, amén, sí, ven Señor Jesús. Y el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así sea con todos vosotros, amén. ¿Sabes? Así termina Apocalipsis, con esos dos versículos. La iglesia anhela que venga Él. Y dice, ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús. Por eso la iglesia clama y se quedó con esa promesa clamando, esperando. Así estamos todos esperando la venida de Jesucristo. Por eso enderezar lo torcido, enderezar el camino. Él se fue. ¿Y qué dijo? Os conviene que yo me vaya porque voy a enviar a ¿quién? Al Espíritu Santo. Mientras esté aquí el Espíritu Santo, tenemos que saber que Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guiador, el que nos convence de pecado, el que trae las palabras de Dios a nuestra mente, el que habla palabras de vida, el que tiene el poder de resucitar en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y este libro de los Hechos se trata de Él, del Espíritu Santo. Aquí vemos la ascensión de Jesús, pero no nos deja huérfanos. Esos apóstoles estaban como niños, viendo que Jesús, el Mesías, se iba. Y yo creo que se quedaron con esa mirada, mirando al cielo, esperando que regresara, anhelando, como debemos de estar nosotros. Pero gracias a Dios que pasó todo esto, porque viene y le dice, así como lo ven va a venir. Pero también se cumple la promesa que Él dice, permanezcan juntos porque os conviene, porque enviaré al Espíritu Santo. Ahora, eso es algo que de verdad estas palabras nos tienen que afirmar a nosotros. De nuevo en la próxima venida de Jesús. Recuerden, será visible tal y como se fue. Tendrá el mismo cuerpo inmortal con el cual Él está en el cielo. Y Él vendrá por su iglesia. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio de Hechos. Y vamos a ver ahora, viene la lectura que se hace, el reemplazo de Judas. Viene así en el versículo 12. Tiene como título la elección del sucesor de Judas. Voy a leer la Biblia y luego la vamos a analizar, ¿sí? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, que es el monte de los olivos. Pero en diferentes versiones viene así. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Desde el viernes hasta el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde. Bueno, esas horas eran lo que era caminando, ¿verdad? Era lo que estaba de lejos. Y en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alén, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, o sea, que son ¿quién? Los discípulos, los seguidores del Señor, los apóstoles que Él había escogido. Todos estaban y perseveraban unánimes en oración. Estaban en oración. Así como tienes que estar tú. Ya se regresaron después de ver que Jesús se huyó. Ven a estos varones con vestiduras blancas que se aparecen a ellos y les dan esta noticia, este mensaje, que obviamente son ángeles mensajeros, que dicen, así como lo ven que se vayan, así vendrá. Y ellos regresan a la casa de Pedro, como dice aquí, y se mantienen en oración, unidos,
perseverando en oración. ¿Qué es perseverar? Es tú continuar en oración, seguir en oración. Que buscaban la presencia del Señor. Tristes porque se había ido, los había dejado con un hueco, porque se quedaron con esa sensación de orfandad, de que ahora, cuando se habían puesto muy contentos de que ya lo habían revuelto a resucitado, lo vieron y ahora se va. ¿Sí me entienden? Se quedaron así. Bueno, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Fíjense cómo habíamos visto que se iba expandiendo, ¿verdad? Ya eran como 120 seguidores, entre mujeres que lo seguían y hermanos, primos, familia. Hermanos se les llama también a los que ya estaban siguiendo, haciéndose seguidores de Jesús. Y les dice Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, que adquirió un campo. ¿Cuál fue la iniquidad? Que vendió a nuestro Señor Jesucristo por las 30 monedas de plata. ¿Qué dice? Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Recuerden que ustedes tenemos que Judas se ahorcó. Y en esta versión de Lucas, él nos muestra que cayeron sus entrañas y que se partió por la mitad. Recuerden que Lucas era un médico que se dedicó a investigar los hechos. El Evangelio de Mateo, que es donde viene que Judas se ahorcó, miren, les voy a leer esta versión que viene en Mateo 27:6 y dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó en un árbol, y cayó al instante, y sus entrañas se derramaron y murió. Y bueno, podemos decir aquí, bueno, como o se ahorcó o cayó y se abrió, ¿no? Recuerden que Lucas investiga. Dice, por ejemplo, les digo aquí en Mateo 27, 5 y 6 dice eso, fue y se ahorcó. Mientras que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice así: el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto está en Hechos 1, 17, 18 que estamos leyendo. Son diferentes puntos de vista. Aparte, Lucas había investigado después de tiempo, él ya lo hizo después de tiempo, y investigó obviamente si fue el campo que se compró con ese dinero. Él cayó, su cuerpo, ya después obviamente si se ahorcó con un pedazo de soga, pues se rompió y cae, se abre su cabeza y se partió por la mitad. Así es que son dos puntos de vista, pero eso fue constatado por Lucas. Los vecinos tuvieron esa impresión de, no, pues a lo mejor nada más lo vimos que se cayó y se abrió la cabeza y se partió por la mitad, se abrieron sus entrañas. Son puntos de vista, pero quiero que sepan que es la verdad. Las dos versiones vienen en la Biblia, de que se ahorcó, viene en Mateo, y de que cayó, como dice aquí, cayó en medio y todas sus entrañas obviamente, ¿qué es lo que pasa? Porque pues ya pasado el tiempo, ese cuerpo en descomposición, pues al caer, si se rompió la soga, pues explota, ¿no? Y se abrieron y salieron sus entrañas. Entonces, bueno, quiero que les quede claro para que no vayan a pensar que estamos leyendo o que se contradice la Biblia. Es lo mismo. Ahora, vamos a ver este reemplazo. Como dicen, ya no tenemos a Judas. Ellos estaban diciendo, ya no tenemos a Judas. Se hace la sugerencia. Vamos a ver aquí el reemplazo de Judas. Pedro no hace aquí una sugerencia, sino que les hace recordar que era necesario
que ellos llevaran a cabo el cumplimiento de lo predicho por Dios en estas profecías y que tenían que reemplazar a Judas con otro que había estado con ellos durante todo el ministerio del Señor. Y aquí viene el versículo que dice que echaron suertes. Y les voy a decir esto, ¿no? Porque a veces dicen, entonces si sí echaron suertes, ¿es bueno estar jugando a la suerte? No, esta fue la última vez que viene esto en la Biblia, la última vez que se hace eso de echar suertes, porque ahora ya tenemos, esto fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Antes era una manera en la que tomaban decisiones, el pueblo judío hacía eso, ya sea por el Turim, y se hacían, o sea, se echaban suertes como para saber a dónde Dios guiaba, qué era lo que Dios quería que hicieran. Y les voy a leer un versículo. Miren, así viene en el Proverbios 16:33. Habla acerca de echar suertes o de la suerte. Miren, dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Más de Jehová, o sea, otra versión, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es el juicio de ella. La suerte, o sea, la suerte es del Señor, la suerte se echa, mas de Jehová es la decisión. Así es que tenemos que tomar en cuenta esto, o sea, ellos estaban acostumbrados a hacer, era una manera de ellos saber o de elegir. Ahora ya no tenemos que estar echando suertes. Realmente ahora no es de Tilmarín, ahora es Espíritu Santo, tú guíame, Espíritu Santo, háblame para tomar una decisión. ¿Qué dice también? Nos dice el salmista, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pídele consejo al Señor, que Él te guíe, que haré esto, no lo haré. Ya tenemos. O sea, aquí todavía no venía el Espíritu Santo y ellos toman la decisión como estaban acostumbrados a hacerlo, porque era una forma en la que se podía decidir, porque sabemos que viene de Él la decisión. Pero no, ahora ya con el Espíritu Santo no podemos estar haciendo esto. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones guiadas por Él. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la lectura de Hechos. Ya vamos a acabar, no se desesperen. Vamos en la recta final. Seguimos con la lectura y dice así. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que en aquel campo se llamara a su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Y también aquí viene porque toman la decisión de escoger a alguien más, porque también viene en el capítulo, en el versículo 20, dice 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y que no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Entonces ellos sentían la necesidad de tener a otra persona, por eso echaron suertes. Y hablando de echar la suerte, ya les dije, hecho de echar, cuando habían reducido los candidatos, estos dos hombres, esto ya no viene en la Biblia, esto es del estudio. Cuando habían reducido los candidatos a esos dos hombres que quedaron aquí, vamos a seguir leyendo, dice, entregaron la selección a Dios, ya que era causa de las profecías que ellos estaban haciendo el reemplazo de Judas. El hecho de echar suertes no era al azar, sino era una manera que permitiera que el Señor les señalizara su elección. El hecho de usar piedras, posiblemente, o palitos, no sabemos cómo fue que lo hicieron, y para permitir que Dios estuviera haciendo la elección y no los hombres, era parte de su historia cultural. Ya lo vimos, así lo resolvían ellos. Pero sin embargo, esta es la última referencia en el texto bíblico que se hace esta práctica. Como les digo, ya no volvieron a echar suertes, ya fueron guiados, ya escucharon la voz del Espíritu Santo. Más adelante lo veremos en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo advierte a Pablo que no vaya a Asia, porque ya ahora el Espíritu Santo es el que dirige. Entonces, vamos a leer, va a seguir leyendo.
Dice en el 23, 1:23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ajá. Y orando, fíjense, aunque iban a echar suerte, ¿qué estaban haciendo? Orando. Dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido para que tome la parte de este ministerio. Y apostolaron, y cayó Judas por transgresión, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice en el 26, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, se añade Matías como un apóstol. Pero recuerden, aunque estaban echando suertes, oraron. Entonces, de verdad, y todavía no venía el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 2, que veremos en el próximo estudio, viene ya, es la venida del Espíritu Santo. Ya como llega con ellos, saben, ellos siempre estaban orando, oraron para elegir, aunque a ver, sí fueron con palitos, a ver quién sacaba tal vez la varita más alta, no sé, porque aquí no nos da grandes detalles la Biblia, pero siempre era un grupo de varones de Dios que estaban en oración, de varones de Dios que habían visto, habían vivido, y ahora venía el momento de haber aprendido y de hacer ellos ser vasos de honra para que el Espíritu Santo pudiera utilizarlos. Y con esto terminamos nuestro estudio, y déjenme hacer esta oración. Señor, Padre eterno, yo te doy gracias por todo lo que eres, por la vida que me has dado. Te pido perdón por mis pecados, Padre, porque soy imperfecta. Soy imperfecta y reconozco mis debilidades, Señor. Yo te pido que tú estés obrando con poder en mí, transformándome a mí para después transformar mi tierra y mi mundo y llamar tu reino a mi vida, a mi casa, a mis hijos. Yo te pido que tú estés obrando en cada corazón que esté escuchando este audio, que tú estés transformando su vida. Yo no sé por lo que estén pasando, Señor, pero que ellos sepan que cuando oran tú les escuchas y que has enviado al Espíritu Santo para que recibamos poder de lo alto, poder tuyo, siempre y cuando estemos en comunión contigo, cada vez más amándote, adorándote, y si somos bendecidos, más tener comunicación contigo, más estar buscando de ti, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo bendigo a cada uno de los oyentes y yo sé que esto llegará a tocar corazones para ver tu poder. Gracias porque eres bueno y tu misericordia nos alcanza, Señor. Tus bendiciones, Señor. Gracias te doy por Cristo Jesús, que ya lo hizo en la cruz. Nos cubrimos con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta la planta de los pies y declaramos que el enemigo no puede tocarnos porque somos tuyos, Señor. Somos pertenencia tuya, Padre. Gracias por este día, gracias, y quédate siempre con nosotros, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ay, pues bueno, ya terminamos. Este es el primer capítulo, terminamos esto. Estaremos ya viendo el capítulo 2 del próximo. Así es que no te lo pierdas. Estamos viendo el libro que continúa y que se escribe cada día en tu vida. Recuerda que yo soy Sofía Cárdenas y que tienes una cita aquí en mi lugar de estudio con Dios. Hasta la próxima. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén.